Amados hermanos, agradecemos su compañía. En breve, inicia el mensaje que hoy el Señor ha enviado para bendecirnos. Usted se ha conectado a través de una de nuestras redes sociales, Facebook o YouTube. Por eso, en este preciso instante, le pedimos suscribirse y activar la campanita que se encuentra aquí debajo, porque así podrá recibir notificaciones cada vez que en nuestras plataformas haya una prédica poderosa, una alabanza u otro material que edifique su vida. A continuación, reciba la palabra que sabemos viene de parte de Dios y que nos va a transformar. Somos Iglesia Buenas Nuevas, un ministerio de restauración. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a ustedes, a su familia, su hogar, y que a partir de este momento estemos en sintonía. Prepare sus corazones, como dijo el pastor, para recibir lo que Dios ha planteado en el día de hoy. El tema que vamos a tratar hoy se llama una vida con propósito. Muy probablemente, y algo que se presenta con mucha frecuencia, es que en algún momento de nuestras vidas, y muchas veces en más de un momento de nuestras vidas, nos preguntamos: ¿para qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde voy o hacia dónde debo ir? Y es una pregunta que no es tan fácil de contestar cuando tú no conoces lo fundamental, y es al Creador. Cuando usted habla de propósito de algo, lo primero que busca es quién creó lo que usted va a utilizar. Si usted tiene un vehículo y quiere saber cómo se usa y con qué finalidad se hizo ese vehículo, pues usted busca al fabricante y lee el manual y le va a decir: mire, este vehículo es para transportarse con tales condiciones, y cada una de las herramientas o de cada una de las facilidades que tiene el vehículo para poderlo hacer más placentero. Bien. Entonces, el propósito de un vehículo es transportar a una persona del punto A al punto B. Todos los vehículos van a tener el propósito de transportar a una persona de un punto A a un punto B. Claro, unos lo van a hacer de una manera, otros lo harán de otra forma, pero el propósito esencial es el transportarlo del punto A al punto B. Habrán vehículos que permiten traer muchas personas para transportarlo, que será una guagua. Habrán vehículos que solamente transporta uno, quizás dos. Aquí en República Dominicana pueden ser 5, que es un motor. No se supone, si leen el fabricante van a darse cuenta que no es, y entonces vemos cuando estás utilizando algo que se creó, se fabricó y que no está cumpliendo el propósito para lo creado. Pero definitivamente, cuando hablamos de propósito, necesariamente tenemos que mirar a aquel que crea lo que nosotros queremos buscar el propósito para. Y si estamos hablando de una vida con propósito, necesariamente estamos hablando de que tenemos que ver a nuestro Señor, a nuestro Creador, para saber para qué fuimos creados. Y quizás hoy, no, ¿será que cuidado si lo quitaron el USB de allá de la máquina? Para poder hablar de propósito tenemos que saber qué es propósito. La palabra propósito viene del latín propositum, y que significa un objetivo hacia donde nosotros estamos mirando y el cual pretendemos adquirir o conseguir. Eso es propósito. Tienen algunas variaciones en ese sentido cuando lo aplicamos, pero esa es la definición de propósito. Bien. La pregunta ahora que viene y que nos va a presentar es: bueno, definitivamente, ¿estás tú viviendo por el propósito correcto o
Ah, fue que el vidrio no me dejaba. Ok, gracias. ¿O estás desperdiciando tu vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos viviendo para el propósito correcto o estamos desperdiciando nuestras vidas? Y si ustedes ven hoy en día, una de las crisis más frecuentes que a la gente le pasa se llama la famosa crisis existencial. ¿Qué es la crisis existencial? Esa es la crisis que llega a una edad de nosotros, de nuestras vidas, donde hemos establecido metas, la hemos logrado y después decimos, ¿y a partir de ahora qué hago? Hay gente que ha empezado su vida y dice, bueno, mi propósito es tener una familia, tener una vivienda, llevar a mis hijos a ser profesionales y ya terminó mi propósito de vida. Es decir, esas son mis metas, no son un propósito. Porque tendemos a confundir metas con propósito. El propósito tiene que ver con para qué existo. Y las metas que lo vamos a ver tienen que ver aquellos objetivos que me he trazado y que establezco metas para lograrlos. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, muchas personas pasan por un propósito, por un momento en su vida, donde al no haber definido adecuadamente su propósito, empiezan a tener un vacío existencial. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ya yo tengo mi familia, llevé los hijos y ya son profesionales, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo las facilidades económicas para tener una vida holgada, porque eso fue lo que se planteó. ¿Y ahora qué? ¿Qué más hay en la vida? Porque ya lo que me había trazado como metas, los logré. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento vacío a partir de este momento? Y ese vacío llega tan lejos. ¿Saben qué? Que te puede llevar a pensar en quitarte la vida. Te lleva al extremo de entender, yo no sé qué hago aquí. Y cuando ya tú no sabes qué hace aquí, perdiste completamente el rumbo, ya no sabes qué vas a hacer y los días pasan y no tienen sentido para ti. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo pasa eso? Bueno, hay estudios muy claros de que los países nórdicos, los que están en el norte de Europa, como Suecia, donde tienen un sistema social tan bien diseñado que las personas viven desde que nacen, lo tienen todo resuelto. Le aseguran el estudio, le aseguran la vivienda, le aseguran la comida, le aseguran la salud. Todo lo que nosotros nos da mucha lucha aquí en estos países, allá se lo aseguran. ¿Y saben qué pasa? Tienen la tasa más alta de suicidio del mundo. ¿Qué le parece eso? Tienen la tasa más alta de suicidio del mundo. Entonces, hay algo que no está bien, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos pasamos la vida fijándonos las metas que aquellos ya consiguieron. Y entonces en un caminar más amplio nos damos cuenta que llegamos a la misma conclusión. Llegué aquí y no tengo un propósito claro. Tenía metas que las conseguí, pero esas metas están vacías. ¿Por qué? Porque no cumplen el propósito para el cual hemos sido creados. Entonces, siguiendo por aquí, exactamente. Hay tres elementos y yo lo uso del lenguaje corporativo. Perdónenme que lo use del lenguaje corporativo. Que está la visión, la misión y los valores. La misión tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es el cuestionamiento de ¿para qué existo? Cuando usted tiene una empresa, lo primero que tiene que definir es la empresa para qué existe, cuál es su función, para qué la vas a crear. Eso nos pasa a todos nosotros. Nosotros tenemos una misión en esta tierra.
¿Para qué existimos? Hay gente que va a decir, bueno, yo voy a existir porque quiero ser médico. Eso no es un propósito, eso es una meta. No, pero entonces le preguntas, sí, quiero ser médico, pero para sanar personas. Bien, esa es la motivación de esa meta, que tiene una justificación, pero no es la última justificación. ¿Y para qué tú quieres sanar personas? Y cuando tú empiezas a preguntar, vas a ver la diferencia entre el por qué y el qué. El por qué y para qué y el qué. Entonces cada uno de nosotros tenemos que llegar a la convicción y tenemos que buscar por qué existimos. Y no solamente porque existimos, tiene que ver que esa existencia tiene que estar fundamentada a través de valores, que lo vamos a ver. Y número 3, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde nos proyecta el Señor? Y ahí viene la pregunta, ¿quién soy? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento en la vida y muchas veces más de una vez. Y ahí es donde lo asociamos con mi misión. Y mi misión está circunscrita en estos elementos. ¿Para qué existo? 1, propósito de mi vida. Tengo que saber para qué fui creado, que es lo que hemos hablado. La imagen actual de lo que soy, ¿qué es lo que soy? Tengo que reconocer que soy. Y cuando digo que soy, tengo que ver todas las habilidades, dones, particularidades que Dios me ha dado, facilidades que Dios me ha dado, como por ejemplo si pudimos tener acceso a educarnos, a formar una profesión o una área técnica, a formarnos en cuanto a educación. Todo eso nos hace a cada uno de nosotros una gota de agua. Dios crea personas, ha creado a ti, me ha creado a mí con un propósito único en el mundo. Aunque tenemos que entender que tenemos un propósito general y después vamos a tener un propósito particular. ¿Se entiende eso? Es decir, hay un gran propósito que lo vamos a ver en la palabra y vamos a ver que hay propósitos particulares que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Por eso tengo que saber quién soy, para entonces saber con qué cuento para dirigirme y lograr el propósito que Dios diseñó sobre mí y para mí. Y cuando yo logre cumplir con ese propósito, entonces podré decir, soy una persona de éxito para el Señor. No del éxito de los hombres, porque no buscamos el éxito de los hombres, sino buscamos el éxito de poder decir, como dijo el pastor, buen siervo fiel. Es lo que todos aspiramos, que el Señor tenga una opinión positiva y agradable de cada uno de nosotros, después de Él darnos todo lo que nos ha dado y que nosotros respondamos ante eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usted puede hacer algunas preguntas. Definitivamente, no sé qué pasa ahí, porque esta mañana estaba funcionando. Que está, sí, está reboteando, se frizó la máquina. Bueno, hay algunas preguntas que podemos hacer, y entre las preguntas que podemos hacer para ir avanzando, ¿verdad que sí? Es, ¿quién soy? Tengo que definir mi identidad. Y no es que yo me llamo Viriato Sánchez y que mis padres mi padre se llamaba en vida Francisco y mi madre Providencia. No, es cuál es mi identidad. Y mi identidad está asociada con la que me dio mi Creador. ¿Quién soy yo? Número 2, cuando defino mi propósito. Número 3, ¿por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? El propósito que ya he conseguido, que he definido, porque ya se me ha sido revelado.
Y en eso tengo que ver, no es simplemente lograr algo, es lograrlo aplicando valores y principios de los cuales Dios ha establecido para que mi conducta pueda reflejarlo a Él. Y por último, ¿para quién lo hago? ¿Quién es el sujeto de mi existencia? El Señor. Y aquí viene algo importante. A veces decimos, no, yo hago esto y hago lo otro por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Usted todo lo tiene que hacer por Dios. Ahora, usted puede estar seguro que en la medida en que usted esté haciendo las cosas para el Señor, su familia y su esposa, sus hijos y todo el que está alrededor de usted va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor. No solamente para ti, sino para tu familia, porque esa familia te la entregó a ti. ¿Estamos claros? Entonces en Génesis capítulo 1, 26, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es un propósito general. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir, nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios. Sobre todo cuando restablecemos nuestra relación con el Señor. Y vamos a ejercer un dominio ¿sobre quién? Sobre la creación. El Señor nos puso la creación en las manos para sojuzgarla. Como mayordomos, porque vamos a tener que darle cuenta de qué hicimos con lo que Él nos puso en la mano. Entonces tenemos un propósito genérico, ¿verdad que sí? Y dice llenar la tierra. Quiere decir que nosotros nos reproducimos y llenamos la tierra a través de ¿qué? Del varón y hembra que Él creó, y creó en la institución del matrimonio. De ahí provienen los hijos, y de ahí salimos ustedes y yo. Quiere decir, por esa razón establecida por el Señor existimos nosotros. Propósito fundamental, general. Pero también en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros estamos hechos en nuestro corazón, nuestra alma está para la eternidad. Entonces ya nuestro propósito pasa mucho más allá de lo que estamos haciendo en esta tierra. Por eso tanta gente se frustra, se deprime, porque su propósito lo asocia al tiempo vivido en esta tierra. Y no entiende que hemos sido creados por el Señor, poniendo en nuestro interior la eternidad. No todo, como dice la palabra, se nos revela de lo que va a pasar en la eternidad, cuando nos pone la eternidad a nosotros, sino que la irá revelando en la medida en que nosotros lo vamos necesitando. Entonces, por eso hay tanta gente insatisfecha de la vida, porque no conocen al Creador, no conocen a nuestro Señor Dios, no tienen una experiencia y una cercanía con Él para entonces conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, y nuestra alma empieza a tener refrigerio en las cosas del Señor. Y vamos a entender que nuestro propósito no está en lo exterior, sino que nuestro propósito está a lo interno de nosotros. Por lo tanto, lo exterior no es lo que me va a dar la satisfacción de haber logrado el propósito en mi vida, sino lo que está dentro de mí. Mi valor no depende de lo que yo tenga, mi valor depende de lo que yo soy. Y ya Dios lo puso dentro de mí.
Por lo tanto, yo tengo un valor inconmensurable, como cada uno de ustedes tiene un valor inconmensurable que no está asociado con lo que usted tiene hacia lo exterior. Usted puede no tener dinero, puede no tener casa, puede no tener ni siquiera salud. Bien, pero usted tiene un valor inconmensurable que ya Dios se lo dio. Por lo tanto, el no tener esas cosas no va a desarraigar de mi corazón ¿el qué? El gozo. Porque mi vista está mucho más allá de este mundo natural. Yo estoy pensando en la eternidad, porque Dios lo puso dentro de mí. Es en ese momento cuando yo conecto mi propósito y lo saco del propósito de lo externo, de lo inmediato y natural, y lo conecto con el propósito eterno, espiritual y sobrenatural. Y si seguimos, ¿puedo seguir ahí? Él sigue, ok, sigue moviéndose. Déjenme seguir aquí por si acaso, ¿no? Dice el Salmo, dice el Salmo 139:13, dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Wow. Wow. Dios está ahí observándonos. Dios está ahí atento de cada uno de nosotros. Dios está ahí porque nos regaló un propósito. Dios está ahí para acompañarte para que tú logres tu propósito. Lo que necesitamos es trabajar para conectarnos con el Señor y entender el propósito que ya Él diseñó para nosotros. Y tu vida pasará de vacío a una llenura sobrenatural que está fecundada de gozo y de paz. Por eso, un propósito fundamental de nuestras vidas es vivir para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es una palabra que en griego, se llama doxa, que es una opinión, estimación, de ahí el honor resultante de una buena opinión. Porque hablamos de la gloria de Dios, y a veces no entendemos el concepto de la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Bien, ¿qué significa que vivimos para la gloria de Dios? Si sabemos que gloria en griego doxa significa hablar bien de, que se hable bien, tener una buena opinión de, nosotros vivimos para el que nos ve pueda tener una buena opinión y un conocimiento de la esencia de aquel que nos creó. Vivimos porque la gloria de Dios es la esencia de lo que es Él y lo que proyecta de su esencia. Es intrínsecamente lo que es Dios. Por eso, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos bautizados. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios, que es la esencia de Él. Y la presencia del Espíritu de Dios morando a lo interno de nosotros es lo que va a permitir que nosotros podamos reflejar la esencia de Dios. Y al verte a ti, mirarán a aquel que nos amó primero y que nos dio la libertad para no ser cautivos del pecado y haber restablecido la relación con Él como se estableció desde el momento que nos creó y que se perdió en el pecado, a través del pecado original en el Edén.
Entonces nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Ahora bien, aquí vamos a hablar algo interesante. Y yo quiero ser muy concreto con ustedes. Porque los cristianos a veces algunos cristianos no estamos claros sobre ciertos elementos fundamentales de lo que es vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Lo van a ver, porque hacemos una diferencia muchas veces entre lo sagrado y lo secular. Y ustedes ven, y una de las cosas que más nos critican a los cristianos es, una cosa es cuando tú vas a la iglesia, estás alabando, adorando, y otra cosa es cuando tú estás en el trabajo y eres otra persona. Porque estamos viviendo una vida separada de lo sagrado, lo espiritual, de lo secular. Y vamos a entrar un poco en eso. Pero bien, en Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes del mundo existiera. Ese es Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Quiere decir, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Manifestando la gloria de Dios. ¿A quiénes? A los hombres. Eran tuyos y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido de todo lo que me has dado proviene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. O sea que hay una necesidad de entender esa relación. Yo tengo que conocer al Padre a través de la palabra. ¿Cómo conoce usted a una persona? Conversando con ella, interactuando con ella. Si yo quiero conocer a Joe, yo te voy a tener que relacionarme con Joe. Yo no sé quién es Joe. Me pueden decir lo que quieran de él, pero realmente yo tengo que formarme mi propio concepto de Joe, porque pueden ser que me digan cosas positivas y cosas negativas. No permita que nadie le diga nada negativo de otra persona. Fórmese su propio concepto, porque ahí empiezan los prejuicios. Y lo mismo pasa con Dios. Hay mucha gente que no se acerca al Señor. ¿Saben por qué? Porque el enemigo le da herramientas a aquellos que no lo conocen para bombardear a aquellos que tienen el deseo de acercarse. Y empiezan las mentiras a proyectar el Dios, un Dios fuerte, que lo es, pero no proyectan la parte del amor, sino la parte de la disciplina. Pero como dice el Señor, el que disciplina ama. Pero tú tienes que entenderlo, tienes que conocerlo, tienes que haber tenido una experiencia. Pero mucha gente no se acerca. Cuando uno hace evangelización y va a las calles, si hay algo que tiene el dominicano que es hermoso, y por eso este pueblo es bendecido, es que a quien tú le preguntes en la calle es muy raro. Todo el mundo tiene temor de Dios. El dominicano tiene en su sangre el temor de Dios. Puede que no haya confesado, pero tiene temor de Dios. Y muchas veces cuando tú le hablas la palabra, ellos se adhieren tanto y dicen, ¿sabe qué? Yo no le voy a decir que no, yo no voy a aceptarlo porque yo no quiero decirle algo a Dios que después le falle. Oigan, claro, eso es el enemigo, porque creen que es en su fuerza, por sus obras. Pero oigan cómo el dominicano está condicionado en su raíz ya a que tiene temor y reverencia a Dios. Eso tiene mucho que ver con la formación familiar también, que en estas sociedades se ha ido perdiendo a través de la doble moral, de aquellos movimientos de ideologías que ustedes saben que andan por ahí, como la del género, que lo que están tratando de destruir la familia, porque la familia es la que realmente crea los valores sobre los cuales nosotros podemos tener un acercamiento espiritual. Y por eso tenemos que ser muy vigilantes. En Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está hablando de Jesucristo. Ustedes saben que un propósito, parte del propósito de nuestra vida es reflejar la imagen de Cristo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos tenemos el propósito general de llegar a la estatura del varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. Es un propósito general. Ahora, ¿cómo vamos a llevar cada uno de nosotros? ¿A través de qué? Ahí vienen algunas preguntas.
preguntas interesantes. ¿Por qué? Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es, para poder entrar en ese tema, la bondad de Dios. La bondad de Dios es su presencia en medio de la abundancia o en la carencia, ya sea económica, de salud o de cualquier tipo, y que esa presencia me sostiene dándome una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si ustedes ven, eso está claramente reflejado en Filipenses 4:12, que dice Pablo: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y ahora la pregunta que uno va a hacerse es, bueno, ¿cómo conecto eso con mi propósito? Como les dijimos y mencionamos hace unos minutos, dijimos, el problema es que hemos separado lo sagrado de lo secular en nuestras vidas. Quizá lo que dice Efesios 4:11, que habla de a unos lo hizo pastores, otros lo hizo apóstoles y todo esto. Creemos que la satisfacción de nuestra vida está asociada a dejarlo todo y a dedicarnos a las funciones que están en el reino. Pero creemos que el reino solamente es eso. Y no entendemos que el Señor levanta a hombres con un propósito. Y el propósito del Señor para levantar diferentes hombres es para cuidar su pueblo y llevar su pueblo a salvación. ¿Verdad que sí? A todo aquel que no lo conoce, ser parte del pueblo a salvación. Porque un propósito fundamental del Señor es que todos se salven. ¿Estamos claros? Entonces, cuando separamos los dos ámbitos, empezamos a ser dos personas diferentes. Dios no quiere dos personas diferentes, solo una persona. Tanto en lo secular como en lo sagrado tenemos que ser la misma persona. Y una de las inquietudes más grandes es que cuando usted llega a este mundo, Dios le da una serie de talentos, dones, habilidades, competencias que le permite acceder a una serie de competencias, y con eso usted la aplica en este mundo. Usted es cristiano, como mi hermano Félix, y tienen una empresa de logística. ¿Ok? Y ¿puede él ser más o menos cristiano que un adorador tiempo completo? No. Todo depende cómo Félix opera su empresa de forma tal que a través de su conducta refleje la gloria del Padre. Porque muchas de las personas con que Félix interactúa van a ser personas que no conocen a Dios y que no van a venir a este templo si alguien no sale afuera a buscarlo. Entonces ahí vemos cómo es importante, y el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga también un propósito que tenemos que identificarlo. Yo tengo una pasión por la gestión de negocio. Pero cuando llegué al camino de Cristo, entendí lo importante que era vivir la experiencia cristiana. Y siempre empezó a preguntarme, Señor, yo entiendo, estoy hablando de mi experiencia personal, mi vivencia, que para ser cada vez más y crecer más en madurez, yo debo dejarlo todo y seguir haciendo lo tuyo, solamente lo tuyo. Bueno, hermanos, aquí estoy yo. Sigo haciendo una cosa con lo otro. Y el Señor me ha mostrado que me ha llevado a diferentes sitios en mi ejercicio profesional para llevar el reino a esos sitios. Porque aquí hubo un hermano, no sé si Elías está aquí,
No el adorador, sino el Elías, Ovalle, está aquí. Ovalle hizo hace unos meses una prédica que me tocó en el corazón, y fue sobre los vasos de honra, vaso de misericordia. Y en esa prédica el Señor me reveló que lo importante es que uno sea un vaso, que el Señor lo lleve al sitio que tengan que llevarlo, con un propósito que está diseñado por Él, pero donde tú tienes que ir y llevar la sal. Por algo Él habla de la sal del mundo, porque no nos podemos quedar aquí salando, porque nos vamos a poner demasiado salados. Tenemos que ir donde no hay sal. ¿Para qué? Para nosotros llevar la sal que falta y evitar que las cosas salgan de control, porque cuando no hay sal, la carne se pudre. Y empiezo a pensar que a través de la palabra de Dios hay ejemplos que son contundentes. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué era Abraham? Un ganadero. Tiene muchísimo ganado. ¿Verdad que sí? Daniel, un profeta. Y José. ¿Qué me dicen de José? José lo llevaron a administrar unos recursos a un país extraño. ¿Para qué? Y Dios lo usó para suplirle al pueblo de Israel en el momento de la escasez. ¡Wow! Y no era pastor, no era apóstol, era un hombre que Dios preparó para un propósito, para usarlo, para bendecir y sostener, para mostrar la fidelidad de Dios con el pueblo de Él. Y si usted sigue hurgando, ve a Job. Y si sigue buscando personajes en la Biblia, va a haber mucha gente que Dios la usó de manera espectacular, pero para su propósito, estando en lo secular. Pero lo importante es que seamos íntegros en todos los ambientes donde nosotros nos movamos. Que no tengas que decir que tú eres cristiano, sino que te digan, ¿sabes qué? Tú eres cristiano. Porque hay mucha gente que llega a los sitios y dice, no, yo soy cristiano. Como una carta, una patente de corso. A mí hay que pensar que yo soy serio porque yo soy cristiano. Y yo no hago nada porque yo soy cristiano. No, no, hermano. Cristiano es por Cristo. Y el cristiano es aquel que refleja a Cristo. Y el que refleja a Cristo no tiene que decir que es cristiano, está reflejando a Cristo. Dios no prometió nunca que iba a vivir sin sufrimiento. Él prometió que mi dificultad tendría un propósito, sentido, dirección, tendrían un fin. Todo eso sí fue prometido por Él. Y aquí me explico. Muchas personas piensan que hay situaciones que están viviendo y que la están viviendo por pecado. Puede ser, pero muchas veces no es pecado. Es sencillamente una tribulación a la cual Dios te somete, que es como el fuego, para templarte a ti, uno. O número dos, cuando ya tú estás templado, para que tú puedas ser de testimonio a aquellos que no conocen a Dios. Pero cuando tú piensas en la eternidad, las tribulaciones que tú estás viviendo en este mundo natural, que son pasajeras, entonces las entiendes. Decía el pastor esta mañana sobre una hermana que perdió un hijo. ¿Correcto, pastor? La semana pasada fue que la perdió. Esta misma semana. Y esa sierva, su hijo mayor, y esa sierva de Dios vino al culto esta mañana. Y ustedes dirán, ¿cómo así?
Porque ella entendió claramente el propósito de Dios. Primero, nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos de Él. Dios nos los pone en la mano para que nosotros hagamos el cumplimiento de un mandato, de instruirlos y guiarlos por el camino. ¿Verdad que sí? Pero las tribulaciones son esos elementos, son esos momentos que llegamos, que sí nos duelen, porque hay dolor. Por algo el Señor dice, llora con los que lloran y consuela a los que lloran. Pero cuando tú ves una mujer de esa manera, que viene a su culto en la mañana, hoy, el testimonio que ella está dando de la fe que tiene en el Padre que nosotros tenemos es impresionante. Primero, Dios le da paz. Y número dos, proyecta esa paz. Y muchas veces, muchas de las tribulaciones que nosotros estamos viviendo, o son para madurarnos y llevarnos a otro nivel, como nos dicen muchas veces, pero también es porque nuestra madurez permite que otro que no conoce a Dios pueda ver a Dios a través de ti. Y si el propósito de tu vida es que la gloria de Dios sea reflejada en ti, entonces en ese momento, aunque tú estés en medio de una tribulación, te vas a sentir en paz y en gozo. En esa paz que no proviene de afuera, sino que proviene de adentro, porque es la que pone el Espíritu de Dios en ti, que tú no la vas a entender, pero la vas a sentir. ¿Por qué? Porque estás alineado con el propósito de Dios. Entonces, alinearte con el propósito de Dios significa que tu satisfacción está asociado a que tú estás haciendo el propósito de Dios y no con metas específicas que son exteriores a ti, sino que son internas a ti, porque Dios la puso en tu corazón. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y que la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce la esperanza. Quiere decir, estoy esperanzado, estoy esperando, porque este no es mi aquí, mi ahora. Lo mío es eterno. Y es por ello que si seguimos, en 2 Corintios 5:15, oigan esta que es importante. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo nos da una dirección. ¿Por qué? Y a veces en algún momento nos confunde. ¿Cómo así que nos confunde? Porque a veces creemos que si Dios nos da una serie de habilidades y competencias que nos dan una pasión para hacerlo en el mundo secular, pero reflejando la gloria de Dios, que eso está mal. Y no está mal. Lo que eso significa es que ya yo no trabajo para metas y propósitos míos personales. Ya yo dejo el egoísmo a un lado, que es pecado, y empiezo a trabajar las cosas del Señor que me van a bendecir a mí. Y como Dios me dio una serie de habilidades, ¿verdad? Dones y talentos, yo me voy a gozar con esos dones y talentos y habilidades que Dios me dio para hacer el propósito que Él diseñó. Y yo voy a tener una satisfacción donde alineo el propósito de Dios
¿Con qué? Con mis objetivos. ¿Y con qué más? Con las estrategias y con las metas. Y entonces yo voy a vivir una vida de satisfacción. ¿Entienden la diferencia? Es decir, ya no vivo yo en mí, quiere decir, ya no pongo yo el propósito, ya yo me conecto al propósito divino. Yo tengo una serie de habilidades y dones y talentos que lo pongo al servicio del propósito divino, porque Dios lo puso en mí para una función específica en el mundo, pero para que se vea la gloria de Dios. ¿Estamos claros? Y es ahí cuando podemos decir Romanos 14:8, que dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que aunque vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Wow! Eso es una píldora de antiestrés y antiangustia. ¿Por qué? Porque ya sabemos el verdadero propósito de nuestra vida. Ya hay un cambio en el sentido de nuestra vida a nivel de poder entender por qué hago lo que hago. Y dice, si hago lo que Dios me llamó a hacer de manera como Él quiere que yo lo haga, de la manera como Él quiere que yo lo haga, no en la manera como yo quiera hacerlo. Porque yo puedo tener dones y talentos que lo voy a utilizar a mi manera, siendo angurrioso, siendo avaro. Pero si yo lo hago de la manera que Él quiere que yo la haga, entonces voy a estar satisfecho, porque eso es algo que me lo da Dios, y mi recompensa es satisfacción, gozo, paz y la plenitud con la que vives. ¡Wow! Entonces, ¿podemos ser gozosos? Claro que podemos ser. Ahora, el gran desafío es que cada uno de nosotros somos diferentes y únicos. Y lo que le da gozo al pastor Pedro y lo hace gozoso, ¿verdad que sí? Y le da satisfacción, no necesariamente es lo que a mí me da el gozo y la satisfacción plena. En el propósito particular, no en el general. En el general tenemos el mismo gozo y la misma paz que proviene del propósito general que tiene Dios, reflejar la gloria de Dios. Pero cómo lo hace o cómo yo lo hago va a ser diferente, porque Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Y entonces, por eso es que tenemos dones, talentos, acceso a formación, cultura, formación de hogar, etnia inclusive, condiciones físicas. Hay gente que es más corpulento que otro, ¿verdad que sí? Que es bueno para acciones físicas, deportivas, etcétera, etcétera. Bien. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Yo tomo decisiones que sean congruentes con la palabra, que reflejan la gloria de Dios y que manifiestan amor al prójimo. ¿Usted quiere saber si usted está andando en el propósito de Dios? Chequee sus decisiones. ¿Cómo son sus decisiones? ¿Son de acuerdo a la palabra de Dios? Miren, hay mucha gente que va a consejería a hacer preguntas cuyas respuestas están en la palabra de Dios. Simple y llanamente. Es más, hay mucha gente que va a consejería que ha visto la respuesta en la palabra de Dios y después va a consejería tratando de que les recomienden otra cosa, como el divorcio. Entonces, tú quieres conocer a Dios, conoce su palabra. ¿Para qué? Porque a través de conocer su palabra y haber sido sellado con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios. Por lo tanto, nuestra relación con el prójimo va a ser de amor. El Señor es tan claro con el amor, señores, que dice, ama a tus enemigos. Ay, papá. Ama a tus enemigos. ¿Qué quiere decir? Ora por él. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le dijo, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Y lo habían acabado de acribillar y de torturar. Dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Muchas personas no saben, no hacen daño,
pero no saben lo que están haciendo porque no tienen a Dios en su corazón. Y básicamente tienen el pecado reinando en el trono de su corazón. Y esa gente no están pensando en ti, están pensando en ellos, porque todavía están esclavizados a la naturaleza caída. Entonces en Efesios, yo tengo a alguien muy súper rápido allá arriba, ya no voy a hacer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir, Dios no hizo un camino ya. Si Dios te puso a ti la pasión por ser ingeniero, o por ser médico, o por ser músico, es porque ya Dios te preparó para hacer buenas obras en esa área. Y te puso una pasión por eso. Ustedes ven a Elías dando brinco aquí arriba, con la pasión que lo hace, que es músico. Y fue músico y tocó música en el mundo, ¿sí o no, Elías? Pero Dios lo preparó y lo trajo aquí y dijo, bueno, ahora tú te vas a gozar doblemente. Pero está enseñando música, ¿verdad que sí? Y está haciendo en el mundo secular, él va y enseña música. Y a través de cómo él enseña música y en la forma en cómo él tiene la pasión por la música, y él en ese proceso de enseñanza ponga una y otra, le enseña a tocar una alabanza o una adoración, esa gente va a empezar a sentir la presencia de Dios. Y lo va a traer. Entonces nunca demos por menospreciado las condiciones y las capacidades que nosotros tenemos, los talentos y los dones, aunque sean en algo que no está asociado directamente a un servicio en la iglesia. Porque todos estamos llamados a que Dios diseñó un propósito especial y particular para ti, para bendecir al que está a tu prójimo, que está alrededor tuyo. Y seguimos. Por lo tanto, hay 4 dominios que tenemos que estar. Adelante, que sí. Los 4 dominios, nosotros tenemos que ser una persona integral. Tenemos el dominio del trabajo, el social, el de relacionarnos, el trabajo familiar, el dominio familiar y el dominio personal. Y en cada uno de ellos nosotros tenemos una función que hacer. Por lo tanto, dentro del propósito de Dios, yo tengo que trabajar con objetivos y metas y estrategias en ellos. Y sigo. Y ahí lo decimos. La que sigue, por favor. Sigue. Objetivos, metas y estrategias. Ok. Déjalo ahí, no te me la lleves. La que sigue. Que ya se está haciendo rápido. Vamos a hacer un ejemplo rapidito. En el ámbito, por ejemplo, para que podamos verlo, en el ámbito de crear un objetivo, desde el punto de vista del trabajo, yo digo, bueno, un objetivo del trabajo es proveer el sustento para mi familia. Bien. Un objetivo, yo puedo tener más de uno. Desde el punto de vista de relacionarme socialmente, amar al prójimo y ser parte del plan de Dios de salvación. Eso puede ser un objetivo. ¿Ok? Desde el punto de vista familiar, ser un testimonio de una vida agradable al Señor en la familia y al prójimo. Y desde el punto de vista personal, hacia lo interno, conocer y tener una relación íntima con el Señor, mi Señor Jesús. Es un objetivo. Ahora, si sigo con la continúa, con la próxima, podemos empezar a bajar ahí. Una estrategia para lograr el objetivo de proveer el sustento para mi familia. Bueno, estudiar y hacerme profesional. Es una estrategia. Si voy a tener el sustento, voy a capacitarme para poder proveer el sustento a mi familia. Puede ir bajando los otros. En lo social, formar parte de una iglesia y participar en los ministerios para servir al prójimo con amor. Es una forma de relacionarme y de llevarlo. En la casa, instalar el altar familiar y hacer tiempo devocional con mi familia y participar en actividades espirituales con la familia, con los devocionales familiares, por ejemplo. Y la estrategia para mí, hacia lo interno mío, puede ser crear un plan de estudio de la palabra de Dios, oración y asistir a la iglesia, a los eventos de edificación. Todo eso con el objetivo de crecer en una relación más íntima. Y vamos a la última. Una meta. Bueno, si yo dije que iba a estudiar para graduarme, para ser ingeniero, una meta es graduarme de ingeniero.
Es algo concreto. Del punto de vista social y relacionarme, bueno, si me voy a relacionar y voy a participar en un ministerio, lo primero que tengo que hacer es bautizarme y ser parte de la familia del Señor y ser parte de un ministerio de evangelización. Del punto de vista de la familia, que todos mis hijos y familiares sean creyentes, eso es una meta. Y desde el punto de vista personal, leer la Biblia 2 veces al año, realizar un curso de teología, pueden ser metas personales. Al final, y ya con esto acabamos, cuando el propósito, los objetivos, las estrategias y las metas están alineadas, ganamos a la vez del Señor. Y con esto termino. Hoy hemos hablado de propósito. Muchas prédicas se hablan del propósito y a través de muchos mensajes se dice el propósito de Dios, el propósito de Dios. Mi propósito. Dios tiene un propósito para mí. La pregunta es, ¿estás tú acercándote a Él para saber cuál es tu propósito particular? Dios te dio dones y talentos, ponlo al servicio. Y cuando te digo al servicio, quiere decir, si es algo en lo secular, sé una luz en las tinieblas, en tu servicio secular, proyectando la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Que la gente pueda venir y acercarse a Dios a través tuyo. Porque lo que tú haces, hazlo con pasión, hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo con excelencia. No lo hagas por un pago, hazlo porque todo lo que tienes que hacer lo haces para la gloria de Dios. Y termino con esta cita bíblica, Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No te preocupes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Vive cada día con intimidad con Dios, que Él se preocupa por tu mañana, por tu pasado mañana, hasta la eternidad. Yo le pido que nos pongamos de nuestros pies, por favor, y terminemos con una oración de corazón. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra edifica, tu palabra dirige y tu palabra nos trae gozo. Porque muchas preguntas hay en nuestros corazones, pero tú tienes todas las respuestas. Y hoy tú quisiste traer aquí a tu casa que pensemos en una vida con propósito, de acuerdo a cómo tú la creaste para cada uno de nosotros. Seas tú tocando cada uno de los corazones, revelándote en cada uno de los que están aquí presentes y los que están conectados a través de los medios digitales, para que haya en ellos un deseo, un ardor de acercarte a ti y buscar, entender cuál es el propósito para los cuales tú le diste dones, talentos, habilidades y facilidades para que sean lo que hoy son y para que sirvan al reino, que es el privilegio que todos tenemos de estar contigo, Padre, porque hemos sido, como dice tu palabra en Eclesiastés 3:11, tú pusiste eternidad en nuestros corazones. Sabemos que estamos de paso aquí, pero queremos dejar el olor y la fragancia de Jesús en cada uno de nuestros pasos, para tu gloria y honra. Solo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Así de pie.
de repente me cruzó la idea, cuando yo llegue al cielo, ¿qué va a pasar? Míreme, un pensamiento que no es nada descabellado. Cuando yo llegue al cielo, piensa tú cuando tú llegues allí, ¿qué va a pasar? ¿Qué se me va a decir sobre cuáles parámetros se me va a juzgar? Bueno, aquí se dieron unos parámetros bíblicos, sustanciosos. Pero, hermano querido, tú has pensado, porque ¿sabes qué? Lo próximo es que lleguemos al cielo. Cuando yo llegue allí, yo no quisiera pensar, no quiero pensar que no conozco todos los detalles, pero que se me diga: Pedro, yo te indiqué, yo te hablé, yo te dije tales y cuales cosas, y tú hiciste algunas, las que te fueron más fáciles, las que no te causarían dolor o lágrimas, pero esas eran las que yo quería que tú primero hicieras. Estaba pensando, de corazón les digo, estaba pensando, cuando yo llegué al cielo. Escúchame, hermano querido, hermana del alma que estás aquí hoy. ¿Sabes qué? En cualquier momento llegamos al cielo. No necesariamente con la venida del Señor. Ese es el clímax. Pero en cualquier momento llegamos al cielo. Cuando lleguemos allí, y vamos a ser confrontados, se nos van a decir cosas que el cielo esperaba de mí y para lo cual el cielo me capacitó. El Dios del cielo, como hablaba el siervo de Dios en esta tarde, me inquieta todo esto. Y al decirlo, lo que estoy buscando es inquietarlo a ustedes también. Estoy haciendo lo que el Padre espera de mí y para lo cual me capacitó y me entrenó. Estoy siendo honesto con Dios. ¿Me están siguiendo? Ya nos vamos. Pero yo no quería que nos fuéramos sin desatar esta. Wow, perdonen, pero a veces inventamos tantas cosas para Dios que son nuestros inventos para Dios. Sin embargo, dejamos de lado cosas sencillas que Él nos manda hacer. Padre, gracias por tu palabra este día. Y gracias por todos los que hemos sido expuestos a esta palabra. Hemos estado aquí, hemos estado en las casas. Señor, por favor, te pido de todo corazón que nos ayude a tiempo a tener un encuentro con lo que tú esperas de mí, y que será sin duda lo que me vas a tratar cuando yo llegue donde tú estás. Que todos los que estemos aquí, hemos estado aquí
nos vayamos con esta reflexión humildemente, Señor. Que no perdamos los años, que no se pierda la vida. Oh Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres definidos en el propósito, en el llamado, en el objetivo de tu llamado para con nuestras vidas. Tú me llamaste, es para la gloria de tu nombre, pero me llamaste a hacer cosas puntuales en la vida. Y yo quiero hacer lo que tú esperas que yo haga, para llamar la atención, para provocar gentes a la luz, al amor, a la fe, a la salvación. Señor, ayúdame a ser un hombre alineado contigo. Ayuda a mis hermanos y hermanas a ser alineados con tu propósito, porque pronto vamos a estar en tu presencia, quizá más pronto de lo que imaginamos. Y ya no habrá tiempo para hacer lo que tú esperabas. Clamo a ti por eso, lo siento así por la palabra recibida en este día. Que hoy nos vayamos de esta casa meditando en estas cosas. En mi vida, en mi familia, en el trabajo, en la iglesia. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo hoy que ha recibido una buena palabra. Todos la hemos recibido. Y te doy gracias de todo corazón por tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta semana se abran nuestros sentidos espirituales. Y esta semana, por favor, Padre, comiencen a suceder cosas puntuales en nuestras vidas, alineadas a tu propósito. Gracias, Señor. Te amo de todo corazón. Y oro por cada hermano y hermana, por esto que hemos oído, por las buenas obras que se nos ha hablado, por el bien que se nos ha hablado, por la misericordia, por la piedad. Gracias, Señor. Te doy gracias. Alguien le da gracias al Señor. Alguien puede levantar sus manos y decirle: Señor, gracias. Recibo tu palabra. Vamos, dígale: recibo tu palabra. Yo quiero ser un hombre, una mujer, exactamente respondiendo a aquello para lo cual me llamaste y me has dejado vivo y me mantienes vivo para que haga lo que tengo que hacer para la gloria de tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Bendigo a tus hijos, a tus hijas. Bendigo a mis hermanos con ciudadanos celestiales. Los bendigo en el nombre del Señor. Ciudadanos celestiales, los bendigo en el nombre del Señor. Mujeres de Dios, las bendigo en el nombre del Señor. Hombres de Dios, los bendigo. Dios nos ha hablado. Por favor, no nos dejemos arrastrar del propósito divino, porque después de todo es lo único que va a permanecer. Gracias, Padre. Si hay alguna persona aquí que no se ha convertido al Señor y no está en el propósito de Dios,
Yo quiero orar por ti. Quiero guiarte a Cristo. Quiero despertarte a la nueva vida, a la eternidad con Dios, la cual nos espera. Quiero orar por ti. Si has venido hoy, si Dios te trajo, ven conmigo. Yo quiero guiarte en oración al Señor. Y entonces caminaremos juntos en un mismo propósito y en una misma esperanza. Mañana es lunes y vamos a tener un glorioso lunes como hemos comenzado a tener. Tú no debes faltar. No tiene sentido quedarte si aquí tenemos una fiesta al Señor. Los bendigo este día. Bendigo las visitas. Bendigo las familias. Mire qué linda está la casa de Dios. ¿Pueden prender las luces de arriba? A ver, allá. Préndame las luces del templo. Yo quiero ver. Yo los bendigo. Vamos a darle un aplauso al Señor. De la casa de Dios. Buenas nuevas. Casa de Dios. Casa de paz. Casa de vida. Casa de esperanza. Casa de comunión. Casa de milagros. Mañana hablamos de milagros. Dios les bendiga. Dios bendiga tu semana. Creo que va a ser diferente esta semana, pero diferente a tu favor, en el nombre de Jesús. Retrate lo que usted ve aquí, que ya mañana no va a estar, pero disfrútelo. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Wow. La Iglesia Buenas Nuevas de República Dominicana ha presentado su culto al Señor para bendición de las naciones. Que el Espíritu Santo nos convenza a todos con el poder de la palabra de Dios.